Seguramente Iván va a tener información de cuál va a ser la postura de la CTA ante esta resolución que ha tomado la CGT de no adherir al paro. Hay que ver si el 2 se mantiene este intento de medida de fuerza, por lo menos para los que comandan la CTA, tanto de Micheli como de Hugo Yasky, que están firmes en esa postura. ¿Será por el precio de la energía que no pone tanta como uno esperaría de parte de los trabajadores la central? Bueno, lo vamos a saber con el tiempo. Ahora seguimos con Nicolás Gandini. Sí, a ver, concretamente lo que decimos, tenés un tope para provincias patagónicas del 400% para las tarifas de hogares. Lo que queda por resolver es qué va a pasar con los comercios y las pymes, que son las grandes generadoras de puestos de trabajo en la Argentina, que han recibido aumentos del 1.500, 2.000%. Déjame hacer una salvedad, dos mejor dicho. Por un lado, acá para mi gusto correctamente, se señala mucho al ministro de Energía, Juan José Aranguren, porque es el responsable político del área y está muy bien que así sea. Ahora, esta decisión la toma directamente el presidente de la República, no es que surge exclusivamente del ministro de Energía. El aumento, ¿te acordás del 10% en naftas, en combustibles? Esa decisión viene de Macri directamente. Del principio de mes. ¿Te acordás? Del principio de mes, que generó mucho ruido y que la verdad un aumento del 10% hace años que no había en esa magnitud. Esas decisiones no las toma necesariamente Aranguren, las toma directamente el presidente de la República. Esto para que se entienda un poco que Presidencia está metida directamente con los aumentos de tarifa. Y por eso cuando la gente piensa que Aranguren ha tomado medidas que podrían costarle el cargo, no le cuesta el cargo. No le cuesta el cargo, ¿por qué? Porque tiene un respaldo y te diría, la génesis no necesariamente surge del ministerio, sino que surge de Presidencia. Eso es lo más grave para mí. Vamos a incorporar a la charla a Silvana Alonso. Doctora, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que es preocupante la situación y es algo que además veníamos hablando ya hace tiempo, hace meses que venimos hablando de este tema. La verdad es que los recursos de amparo salieron favorables en las medidas cautelares que se fueron pidiendo y creo que es algo que ya era sabido porque hay otros antecedentes de otros aumentos o cargos tarifarios, sobre todo con el gas, donde los antecedentes ya eran favorables, con lo cual el gobierno, entiendo que cuando tomó esta decisión tampoco debe haber dejado librado al azar esto de ya saber que se iban a interponer amparos. Lo que sí, yo lo que vengo sugiriendo los últimos días que me vinieron consultando es no hay que dejar de pagar la tarifa de cuando nos llega la tarifa de luz, de gas, de agua, con estos aumentos excesivos, sino siempre resguardarse en sentencias judiciales o en resoluciones de las cautelares, porque me llegaron consultas de gente que decía, bueno, pero es que no lo puedo pagar, ¿qué hago? Bueno, hay que recurrir a la justicia para que la justicia avale una decisión y después puedan tomarse las decisiones sobre eso, porque que todo un conjunto, sobre todo en el sur, que había intendentes o personas que pensaban juntarse entre todo un barrio, todo un pueblo y no pagar la tarifa de gas, en este caso, no tiene mucho sentido práctico porque esto puede traer consecuencias de terminar pagando intereses sobre la factura o reconexión o otros cargos. Entonces siempre la sugerencia es que esto esté avalado por o algún político o alguna asociación de consumidores o algún defensor del pueblo que pueda representar a un conjunto de personas y puedan salir estas cautelares favorables para la gente. El sector más perjudicado, sin lugar a dudas, por lo menos el sector comercial más damnificado, que lo está sufriendo mucho, tiene que ver con las pymes. Está con nosotros Eduardo Fernández, presidente de APYME. ¿Y cuál va a ser la postura? ¿Cómo están transitando este golpe tan alto con el tarifazo? Bueno, nosotros venimos recurriendo tanto al Ejecutivo como al Poder Legislativo y venimos haciendo acciones con distintos sectores. Como decía recién el doctor acá, se van llegando las facturas y ahí recién el pequeño y mediano empresario cae en cuenta de lo que le pasa. Una panadería que pagaba 1.700 y pico de pesos, le cayó una de 19.000 en San Francisco, ahí se dio cuenta de qué significa. En general, los empresarios chicos no se fijaban en el detalle de la factura. Hay que decir, también decía la doctora, que han aumentado los cargos fijos, ¿no? El cargo de factura, también los cargos de reconexión, tanto en electricidad, porque la Secretaría de Energía avaló esto. Veníamos de un tiempo, entonces, Eduardo, en el que la factura casi no era revisada, porque no tenía peso en la economía de las empresas, no gravitaba demasiado y de pronto se encuentran con un verdadero shock. Cambiaron la estructura de costos, es decir, cambiar la estructura de costos y en la operación tenaza que estamos, ¿por qué decimos operación tenaza de las pymes? Porque le baja el consumo,
le baja el requerimiento tanto en la venta, en la parte de comercio, pero en la producción, Claro. en la parte de sectores importantes. Cámara de Calzado de Córdoba, donde soy originario, bajó el primer trimestre el 40% la producción, medido fábrica por fábrica. Y en muchos sectores ya venimos con suspensiones. Caso característico por ingreso de importaciones en Río Tercero, Petroquímica Río Tercero ha suspendido una cantidad de días la producción, fabricaciones militares que le brinda el ácido nítrico tuvo que suspender también fabricación, es decir, es una cuestión de cadena en localidades chicas, es muy importante, pero el aumento tarifario es insoportable. ¿Qué es lo que Usted dice? decía que por ahí pagarlo, ¿no? Pero a veces le es literalmente imposible, y más aún, leyeron la noticia y le mintieron con el porcentaje descaradamente porque decían otros porcentajes y le vino eso, ¿no? ¿Qué es lo que dice el gobierno, digamos? ¿Por qué aumentó tanto el gas? En la Argentina el gas falta, esto es una realidad, digamos. Se importa un 30% del gas que se importa a precios muy caros. Lo que dice el gobierno es, la sociedad en su conjunto tiene que empezar a pagar precios más cercanos a los precios de importación de gas. ¿Por qué? Para incentivar la inversión en los yacimientos locales, en Neuquén, en Chubut, en toda la Patagonia que produce el 80% del gas que se consume en la Argentina. Lo que acá me parece más está en tela de juicio es la metodología que se aplicó. Es como si vos tenés una pyme que el gas le aumentó 15 veces, 20 veces, de un mes a otro, es imposible poder adecuarte en eso. No tenés plazo suficiente para poder adecuar tu estructura de costos. Te pega directamente a la línea de flotación. Un negocio que podía funcionar, que era rentable, si te mira una factura que era 1.500 pesos y ahora es 10.000, y bueno, no va a cerrar, porque está comiendo todo tu margen. Ese es el problema, Les voy la a pedir- metodología. Pero Voy a pedir permítame empezando, que sí. el precio internacional, le digo porque hay colegas que están averiguando, tanto en Chile, Uruguay, está más barato que Argentina. Sí, no necesariamente igual, pero porque el precio de Chile es más caro, porque no tiene producción de gas. Sí, pero en la industria no. En la industria no. Exacto. Entonces, bueno, estamos hablando de qué proyecto tenés y si nos contempla las pymes y cómo estamos. Decirle a los hoteleros de Bariloche, no hay forma de calcular la tarifa, le queda por arriba de los estándares internacionales y llevaran bueno, el por eso costo. este tema de los clubes, los complejos turísticos, ¿qué es lo que dice? Hoy hubo una nota que Gustavo Catopodis dijo que Aranguren controla el sector energético vía Excel, digamos, sin sensibilidad social, sin sensibilidad humana, sin pensar en las instituciones sociales. Se y demás. manejan por planillas, Sí. números. El Ministerio lo niega. El Ministerio dice que la última reunión con Catopodis fue el 1 de febrero y que Aranguren desmiente tajantemente que él haya dicho esa frase. Lo cierto es que políticamente está quedando muy expuesto el ministro, para mi gusto excesivamente, porque acá tenés el aval de la presidencia y Mauricio Macri es el que dice, bueno, autorizo un 10% que aumente los combustibles, autorizo que aumente 1.500% el gas. O sea, eso es lo complejo, digamos. O sea, es el gobierno el que está tomando esta decisión y el que tendría que salir a explicar. A ver, Frigerio dice que es el principal, el tipo que se hace cargo de la política, de enviar un mensaje político. Dice, está muy mal que haya aumentado el 1.500% el gas, pero lo acabas de hacer hace 2 meses. ¿Por Sí, qué? O sea, hay un error, asumamos el error en todo caso. Y además, Nicolás, no te olvides que también acá hay un incumplimiento del deber de información, porque a vos cuando te van a hacer un aumento, el aumento te lo tienen que informar con suficiente antelación como para que vos puedas tomar las decisiones que consideres que tenés que tomar, y además ese deber de información tiene que ser claro, porque tampoco las tarifas, nadie entiende bien cómo están compuestas, uno lee la factura y cualquier persona que no está dentro de, que podemos ser cualquiera de nosotros que estamos dentro de esto, podemos más o menos entender qué significa, pero cualquier persona común no puede entender esa factura porque es inentendible. Entonces acá también hay otros incumplimientos, además de que se aumentó de manera desproporcionada. Y algo que me gustaría resaltar es que no hablamos del tema de los consorcios, porque hablamos de los comercios, las pymes y las personas individuales, pero los consorcios también las facturas se le están aumentando y es importante saber algo que vos comentabas respecto de qué tipo de usuario es uno. Entonces los consorcios tienen que fijarse a ver si es un usuario residencial o les están cobrando como comercial. Habría que ver eso y hablarlo con la distribuidora. Ahora, los anuncios, Víctor Hugo, discúlpeme, el día viernes salió un comunicado de la Secretaría de Energía, del Ministerio, mejor dicho, diciendo que a las pymes les subsidiaban el 50%, se lo financiaban para... Sí, les financiaban, no les subsidiaban. Sí, financiaban. Ah. Los portales de noticias, muchos pusieron que rebajaban la tarifa, Claro. lo que una catarata de llamado. Eso lo hicieron el día viernes a las 5 de la tarde. Nos están usando, porque sabe que está angustiada la gente,
Hoy no ha salido publicada todavía la resolución. Y cuando dice financiada, ¿es sin cargo? ¿Con cargo? ¿Qué le permite suponer que en septiembre o octubre, si no podemos pagar 10.000 pesos, podamos pagar 15.000? ¿Quién lo está asesorando con respecto a la industria? Eso me parecería un horror. ¿Pero quién lo está asesorando? La resolución no salió, es como pymes. dice Eduardo. Esto debería haber salido en el boletín oficial explicando claramente cómo se iba a financiar. A ver, ¿cómo va a funcionar eso? A vos te llega una factura de 15.000 pesos, vos en el invierno podés pagar 7.500 pesos, estoy dando un ejemplo. Pagás 7.500 pesos por mes y durante el verano, desde octubre hasta abril del año que viene, pagás los otros 7.500 pesos. Los gobernadores patagónicos dicen esto no es sustentable, no es viable, porque el número termina siendo el mismo, digamos. Yo no sé exactamente. Además, no conocer la industria, Víctor Hugo. ¿Qué dicen de temporada? A ver, una fundición. ¿Qué temporada? Es igual el consumo. Más aún, si incorporaste una máquina, que incrementaste la producción, te castigan. Y pero las pymes van a tender a desaparecer. Una pizzería, ¿cuándo consume más gas? Claro, no hay una estadística. Pero las pymes con este concepto, es muy difícil que pueda. ¿Cada cuánto están cerrando? ¿Quién lo asesora? Parece que además se dan temas. ¿no? Nosotros hemos considerado, por ejemplo, la ex Sanón, una empresa tan importante, recuperada, que está en 8 millones de pesos de factura, después de haber recibido facturas de 1 millón y poco más. Es muy fuerte, son 7 millones de pesos, casi 7 millones de pesos, que de buenas a primeras tienen que pagar. ¿Cuántos salarios hay hacia adentro? ¿Cuánta producción? ¿Cuántos insumos? A mí me da la sensación de que no lo tienen que haber pensado y que esto es algo que el presidente de la República, Mauricio Macri, tendrá que resolver por encima del ministro. El ministro puede opinar, puede decir, puede manejarse, como dijo Catopodis, con sus papeles y demás, con sus números, pero después hay alguien que tiene que decir, bueno, no podemos dejar a la gente sin trabajo, no podemos dejar a las pequeñas empresas sin posibilidades de seguir funcionando y no podemos dejar a un trabajador con una factura que no va a poder pagar de ninguna manera. Yo los invito a que, porque siempre queda algo más por decir, Nicolás, pero cada uno de ustedes, empezando por la doctora, por Silvana, digan un redondeo de este tema, lo que les importa mucho que quede claro. A mí lo que más me preocupa es esto de que cada uno se fije a ver si sus facturas son facturas residenciales o no, y aquellos también que están viviendo en viviendas que no son unifamiliares, sino que son varias familias, tratar de comunicarse con las distribuidoras para ver si hay alguna manera de poner varios medidores y así no abultar tanto la factura. Silvana, gracias. Gracias Eduardo. Bueno, primero los pymes no queremos convalidar de ninguna forma este aumento tarifario. No es el gas solamente, Víctor Hugo, es junto con el gas, viene la electricidad, viene el agua. Todas las comunas y las provincias subieron los impuestos y nos bajaron las ventas. Ese combo es explosivo. Así que hacemos un llamado a las autoridades de este programa tan visto de que revean esto y que los legisladores justamente también se apliquen a una ley de emergencia PYME para evitar el remate de empresas. ¿Y Nicolás? Sí, Víctor Hugo, a ver, hay un tema que no se está hablando mucho, porque uno dice, ¿por qué el gobierno hace esto? Lo hace confiando en la inversión o apuntando a la inversión, a que las petroleras inviertan en los yacimientos de Patagonia para elevar la producción de gas, que es lo que falta en la Argentina. A mí lo que más me preocupa es, la sociedad está haciendo un esfuerzo enorme pagando tarifas mucho más altas que las que se pagaban hasta ahora. Hay una transferencia de recursos económicos que los economistas calculan en 2.000 millones de dólares hacia el sector de producción de petróleo y gas en la Argentina, que es un sector muy concentrado, que tiene 6 o 7 empresas que te concentran el 80% de la producción. Cuando vos hablas con esas empresas, lo que te dicen es que en el segundo semestre, en lugar de ampliar la inversión, te la van a reducir. ¿Por qué? Porque la crisis internacional del petróleo no permite que se amplíe. Entonces yo me pregunto, ¿para qué expusimos a la sociedad a pagar tarifas sideralmente más caras si después no va a haber una inversión de los productores? Una pregunta al especialista. Que cambie el precio del petróleo, el otro día había pegado un salto a 42, supongamos que se va a 50, 55. ¿Puede mejorar la situación referida a estos temas? No. No te mueve el amperímetro eso. Si vos me decís que rebota hasta 80, 70, 80, yo te puedo decir, bueno, puede haber un cambio significativo. Ahora, que rebote a 50, 52, 55, no cambia las variables del sector. Y te digo, esto es lo que más preocupa. O sea, la inversión en petróleo y gas que moviliza la economía de la Argentina, en el segundo semestre, a contramano de lo que dice el relato oficial, te diría que va a seguir amesetado o si no, con tendencia a la baja. Eso es lo más grave. Nicolás, un gusto. Un placer. Vení más seguido. Nos da mucha energía, es decir, nos da mucha posibilidad de entender estos temas que son complejos y que nosotros trabajamos un poco intuitivamente sobre la superficie, pero que con la doctora Alonso, con Eduardo y con Nicolás hemos podido, creo, dar
un panorama bastante claro. Como bastante claro quedó después de la aparición de Caló en pantallas de C5N, Luciana, Sí, que Antonio Caló. no